Bueno, en este video les voy a contar cómo la relación con el tormentoso de mi papá condicionó todas mis futuras relaciones amorosas. Empecemos. Me pondría a hablar exclusivamente de cómo era mi papá, pero es que eso es tan extenso y hay tanto detalle y hay tanto que me gustaría analizar de cada parte de su personalidad. Mi papá era una persona muy inestable, una persona muy violenta, una persona con muchas adicciones, una persona como muy cambiante. Yo siempre que estaba en la casa de mi papá sentía como esa cosa adentro, tipo como de incomodidad, de tensión, como de que no sabes qué va a explotar ahora en este momento, entonces vos siempre estás ahí, tipo alerta. Y a la vez también era muy impredecible. Ponele que podíamos estar durmiendo y a las 4 de la mañana nos despertaba simplemente para ir a acompañarlo a comprar alcohol, sin saber si iba a haber un lugar abierto, sin saber si nos iba a poder pasar algo, porque, o sea, para el momento donde él parte al cielo o al infierno, yo tenía 12 años, 12 años de aportes. Para cuando él finalmente fallece, él creo que se fue cuando tenía, que no me puedo acordar. Yo sé que fue antes de los 40 y también fue antes de los 38. Me parece que mi papá, cuando finalmente Petit Suisse, fue a los 38 años. Desde que se fue, a mí me costó todo un proceso muy largo para poder entender que mi papá no era un buen papá y que las cosas que hacía estaban mal y que la mayoría de cosas que hacía estaban mal, más mal que bien. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Me trastornaba la cabeza, literalmente. Jugaba con el victimismo, con la manipulación, era súper narcisista también. O sea, él siempre tenía que tener la razón. Esa inquietud, esa intranquilidad, dormir con un ojo abierto y con el otro cerrado, y también estar tipo a la disposición de todo lo que se le ocurriese hacer en el momento donde él quisiera. Y si vos tenías una negativa, él te trastornaba y te presionaba y te hacía sentir culpable y te hacía sentir mal. Entonces, o sea, la relación con mi papá básicamente era tormentosa. Yo, por falta de amor y falta de cariño de la familia del lado de mi mamá, agarré el único amor que me estaba dando mi familia, que era mi papá. O sea, el único amor que yo recibía, amor como yo lo conocía para ese momento, era te abrazo y te pego. Entonces yo lo que aprendí es como que el amor duele. Desde siempre, para mí, el amor duele. Mi papá, por ejemplo, no sé, te hacía una comida rica, estaba, no sé, 1 hora, 2 horas cocinando conmigo y con mi hermano, la pasábamos súper bien cocinando, para que después estuviéramos en la mesa y por cualquier razón que encontrara en ese momento, él se pusiera loco, así de la nada. Entonces ahí vos entrabas en una tensión y en una incomodidad de decir, si hablo está mal y si no hablo también está mal. Para mí vivir en estado de alerta era una cosa normal. Entonces para cuando yo hoy en día de grande experimento relaciones tóxicas y experimento relaciones con narcisistas, me doy cuenta que era el mismo modo en el que ellos trabajan. O sea, que es hacerte sentir culpa, incomodidad, estar alerta. Mi cuerpo en ningún momento se relajaba. Y entonces puedo ver las comparaciones con ese papá narcisista, con ese papá violento, con ese papá que no te daba un rato libre sin tener, o sea, sin que él fuese el centro de atención. Yo me acuerdo que él se ponía celoso de mi mamá, de su hermana, si íbamos un rato con ella. Es como que él tenía a sus hijos y los quería, pero, o sea, yo siento que ya ni siquiera como amor, sino como pertenencia, como objeto. Entonces, es que no sé, o sea, hasta hoy en día yo no puedo decir si él nos amaba, o sea, a mí y a mi hermano, o simplemente nos quería como propios, porque es que él tenía tanta maldad. Pero bueno, para el momento donde él se va al cielo o al infierno, que para mí obviamente va a ir al infierno. Encima ni siquiera eso. Él fue la primera persona que me introdujo a la filosofía y pensamientos budistas, gracias a que él creía en la reencarnación. Entonces, con toda esa información de la reencarnación, él decía, encima él
me decía a mí y a mi hermano, nosotros, no sé, 10 y 8 años, o más chicos inclusive, yo cuando no esté, o sea, cuando yo fallezca, van a saber que yo los vine a visitar porque voy a venir en forma de gorrión, o sea, de un pajarito que a él le gustaba, que había mucho en su casa. Entonces vos te quedás así. Y, o si no, también venía, supongamos que, no sé, nosotros estábamos jugando a la Play 2, Super Agustín, tranquilos, yo y mi hermano y yo, y venía y capaz decía, no sé, apaguen la Play. Y vos tenías que apagar la Play. Ibas a apagar la Play, que ni se te ocurra no apagar la Play. Y tenías que venir a lo que él tuviese ganas de enseñarte ese día, porque él, me acuerdo que hacía eso, o sea, decía, voy a enseñarles esto ahora porque yo no voy a estar, en algún momento me voy a Petit Suisse, o sea, a... Entonces, para cuando yo no esté, ustedes tienen que aprender esto. Entonces, supongamos que agarraba y te decía, bueno, si viene alguien a atacarte, vos le tenés que pegar así, como acá en el cuello, para sacarle el aire. Y te enseñaba tipo, ¡pa! Y entonces, literalmente me acuerdo que es como que había esta pared y nos decía tipo, bueno, a ver, pegale como si fuese una persona y te viniera a atacar. Entonces vos literalmente pegándole así a la pared. Y si no lo hacías, se ponía intenso. Pero bueno, en sí, así era un poco mi papá. Y muchas más cosas, y muchas más cosas. O sea, mi papá literalmente fue el primer hombre narcisista y el primer hombre manipulador y el primer hombre que se metió en mi cabeza para manipularme y hacerme sentir y hacer cosas que no quería, pero tenía que hacer gracias a la lástima, a la culpa. Entonces ahí se me quedaron muy arraigados esos sentimientos de la lástima y de la culpa, el victimismo, o sea, fueron todas esas cosas que yo tuve que agarrar en terapia y desaprender y aprender de vuelta, y desaprender y aprender de vuelta. Entonces, yo me acuerdo que en terapia mi psicóloga me decía, pero ¿sabes por qué tenés ese conflicto tan grande con la gente que se pone en un estado de víctima? Y yo me acuerdo que me enojaba y pensaba, Dios, es que la gente que se pone en víctima es que me da un rechazo. Y obviamente, ¿por qué me daba tanto rechazo? Porque, o sea, puede haber gente víctima en el mundo, en la vida, y está bien. Pero ¿por qué me afectaba tanto a mí? Porque literalmente mis dos papás, o sea, mi mamá y mi papá, pero hoy estamos hablando de mi papá, los dos eran muy así. O sea, mi papá porque ya está Petit Suisse y mi mamá porque se lo tuve que sacar a la fuerza también. En el momento donde yo crezco, conozco a mi primer pareja y lo que me pasó con él es que cuando yo lo conozco, él estaba en una situación difícil, familiarmente, económicamente, y yo también, pero él estaba muchísimo peor. Entonces pasa una situación y bueno, lo echan de la casa y qué sé yo, y él viene a vivir con nosotros, o sea, en la casa de mi familia, con mi familia. Bien, fue de esas relaciones que vos decís, sí, súper intensas, adolescentes, éramos muy jóvenes y qué sé yo. También es como que empezamos a convivir desde muy jóvenes, o sea, literalmente, yo tenía 14 para 15 y él tenía 17. Sí, 17 y bueno, en algún momento iba a cumplir 18. Me acuerdo que en el momento, yo realmente, o sea, después de pensarlo tanto y entenderlo, y revivir la situación, puedo entender que yo no es que estaba entusiasmada de que venga a vivir a mi casa con nosotros, porque yo necesitaba mi intimidad, necesitaba mi espacio, pero era que también era una situación límite en la que mucho más que eso no puedes hacer tampoco. O sea, ¿qué iba a decir? Bueno, jaja, mal ahí, o sea, te quedaste sin casa, mala lengua. No, o sea, obviamente que le iba a dar una mano, y más que una mano, le iba a dar todo lo que estuviese en mi alcance para poder ayudarlo, yo y mi familia. Empiezan a tener buena relación y qué sé yo. Para el momento donde yo ya quería terminar, que habrá sido como al año, porque es que éramos muy diferentes. Y hoy en día seguimos siendo muy diferentes, pero nos seguimos queriendo como familia. Pero éramos muy diferentes. Cuando empezamos, él al tener 17 para 18, es como que un poco ya había salido a la vida. O sea, ya había empezado a conocer, a salir,
a comprar, a consumir, que esto. O sea, no lo digo por algo específico, lo digo porque él ya había salido un poco más a la vida. Pero cuando él me conoce a mí, yo tenía 14 para 15 y la verdad que yo no había vivido nada de la vida. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, no sé, me invitaban a bailar y yo no podía ir porque él se venía celoso y todas esas pelotudeces. Y yo, ahí es cuando empiezo con mis mierdas y en vez de que él me diga no vas a salir o listo, haz lo que quieras, yo ahí, si hubiese tenido mejores valores adquiridos por un padre sano mentalmente, le hubiese dicho, pero ¿por qué no la chupas? ¿Por qué no te quedas toda la noche chupándola mientras yo me voy a bailar y hacer cosas de chicas de mi edad? Y bueno, o sea, yo permitía y callaba. O sea, sí me enojaba mucho, pero también era como muy complaciente en ese tema. Es como que si me decía, no vas a salir, yo no iba a salir para no ser la contra y después no estar mal. Porque si no, lo que él me hacía era como esos castigos estúpidos, tipo dejar de hablar o pelotudeces de la venganza. Obviamente, o sea, mi cerebro las agarró y dijo, sí, o sea, quiero contaminarme por completo de toda esta mierda. Porque es que yo no sabía más que eso, o sea, y a la vez tampoco es como que venía la familia por parte de mi mamá y me decía, no sé, eso no está bien, vos tenés que salir y hacer todas las cosas que vos quieras porque sos una chica y son cosas que una chica de tu edad hace. No, al revés, o sea, supongamos que yo me enojaba con mi ex y venía la familia de mi mamá y me decía, vos nunca vas a encontrar a alguien que te quiera como él. Zaira, ¿vos pensás que a los hombres vos le podés hacer lo mismo que le haces a él? Y yo no le hacía nada, nada le hacía. Pero es que ellas son de una forma tan machista que es como que yo era la mala. Yo siempre fui la mala y seguramente hasta el día de hoy siga la mala para mi familia. Yo le decía, pero a ver, que no quiero estar más, que estas cosas no me gustan. Y mi familia me decía eso literalmente, tipo, si vos dejás con él, nunca vas a encontrar a alguien que te quiera. Y menos como te quiere este hombre. O sea, como te quiere este hombre es que ya no existe. Plot twist. Sí me volvió a pasar. Esa fue la primera. La primera vez que yo me puse a pensar y dije, wow, ¿cómo puede ser que esto me esté costando tanto hacerlo? Y es que se conectaba directamente con algo que me decía mi papá. Decía, o sea, si no los tengo ustedes, Entonces vos estabas ahí con tu papá y le decías, pa, por favor, no digas eso. Estaba llorando, por favor, no digas eso, que nosotros te amamos. Entonces, para cuando yo quería dejar a mi ex me decía, si vos me dejás, me mato. Porque no tengo nada más bueno en la vida. Sos lo único que me hace feliz. Entonces, obviamente, yo, ¿qué dije? O sea, mis dos neuronas ahí se conectaron y dijeron, listo, o sea, si yo y mi hermano lo dejamos de ver a mi papá y mi papá se fue de este mundo, si yo dejo a mi ex se va a ir de este mundo. El miedo que yo sentía a que este ex se fuera de este mundo era tan grande que generaba que yo, todos esos sentimientos que tenía y todo ese descubrimiento personal y emocional que estaba teniendo internamente se callara y se suprimiera para poder prolongar la vida de este ex. O sea, mi cabeza lo veía así de lineal. O sea, esa fue la primera relación donde las cosas que más se me dispararon fueron de vuelta la culpa, que no tenía bien resuelta, gracias a todo lo que había pasado con mi papá y la falta de posibilidad de despedirme antes de que él partiese y se convirtiera en un gorrión. Ese por un lado, la victimización, la culpa que sentía, para cuando los problemas fueron escalando en mi vida y empezaron a ser como un upgrade de dolor y de traumas, fueron para cuando entré ya en mis 20, si no me equivoco, porque, o sea, después de terminar esta relación, que habremos estado tipo 5 o 6 por ahí, es que fue muy largo y también cuando se mete familia se hace muchísimo más extenso y todo, pero bueno, o sea, en sí
quedó todo bien. Lo que aprendí fue lo tan enganchada que me tenía la gente victimista. Una vez más, ¿gracias a quién? A mi papá. Entonces, que vos tuvieses todos esos traumas adentro tuyo, lo que a mí me hacía pensar era: quiero salvarte, puedo salvarte. Quiero salvarte para poder sentir que el hecho de no haber podido salvar a mi papá valga la pena. Como si fuese que el petit suisse de mi papá significara que hoy en día lo que tengo que hacer es devolvérselo al universo salvándote a vos. Eso pensaba en mi cabeza delirante en ese momento. Ustedes tengan en cuenta el contexto de que para ese momento yo no sabía que tenía TLP. O sea, yo siempre vacío emocional, tristeza, sobreexigencia, mucha depresión, mucha ansiedad, muchos trastornos, mucho dolor, mucho dolor. Para ese momento mi cabeza pensó, listo, o sea, una persona que tiene más problemas que yo, ¿qué voy a hacer? Obviamente que me voy a involucrar y voy a tratar de hacerte sentir mejor a vos, porque evidentemente no me puedo hacer sentir mejor a mí. Siento que repetí muchísimas historias con cuerpos muy diferentes, pero que me hacían sentir la misma culpa y me hacían sentir la misma necesidad y desesperación de cuidar y de proveer y de tenerte y maternarte y querer salvarte. Y toda esa mierda fue literalmente por el pelotudo de mi papá, que en vez de hacer un buen trabajo como padre, se dedicó a hacer todo lo posible como para que mi cabecita quedase traumada muchísimos años después, inclusive para cuando él ni siquiera está en esta tierra. Bueno, para ir cerrando un poco el concepto, voy a contar mi anteúltima relación, o sea, la que tuve antes de tener ahora. Ahí aprendí finalmente todo lo que es el narcisismo, las adicciones, la violencia verbal. O sea, yo pensé que había experimentado violencia verbal y emocional, pero es que nada que ver, nada que ver. Esta expareja me hizo sentir literalmente lo que me hacía sentir mi papá en los momentos donde íbamos a su casa cada fin de semana, que era esa desesperación, esa ansiedad, esa angustia, esa hipervigilancia que tenías que tener todo el tiempo, porque no sabías con qué te iba a saltar, no sabías con qué iba a aparecer, porque también una pareja que era impredecible, muy cambiante, como muy neurótico también, o sea, como de esa gente que no te da tranquilidad, de esa gente que te deja en tensión, y esa misma tensión genera que vos estés en alerta. En esta última relación literalmente aprendí el A, B, C y Z, el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K de lo que es el narcisismo, literalmente. Mi papá tenía muchos rasgos parecidos a esta pareja, y ahí es cuando desde la distancia lo veo y digo, obviamente, o sea, obviamente que me voy a buscar al tipo más raro, más insoportable, egocéntrico, narcisista. Pero ¿cuál es el tema? Que para cuando yo conozco a esta expareja, mi salud mental estaba, pero estaba en las últimas, literalmente. Es como que yo siento que él llegó para explotar todo lo que quedaba de la antigua persona que yo era y empezar completamente de cero. O sea, yo siento que hoy en día soy una persona completamente diferente, y en parte fue por esta pareja, pero por toda esa destrucción, por suerte salí beneficiada. Pero después de esa última relación yo podría haberme tranquilamente ido a hacer un corrión con mi papá por lo vacía y lo drenada y lo insignificante y desvalorizada que te hace sentir. O sea, un montón de cosas que al vivir juntos en la misma casa es que ya en un punto no tenés para dónde correr, no tenés dónde esconderte. Vos lo escuchás en la casa y no deja de hablar y no deja de decirte cosas horribles y no dejas de sentir la tensión de no saber qué está mal, pero saber que algo está mal porque te das cuenta en su lenguaje corporal. Y esa es otra de las mierdas que me dejó mi papá. O sea, yo leo el ambiente y
leo tus expresiones y veo cómo se comporta tu cuerpo y veo cómo me hablas y con qué tono y qué palabras usás todo el tiempo, porque es que lo aprendí cuando era chica. Entonces, para cuando hoy en día esta basura me lo hacía también, yo me sentía de vuelta chiquitita, con miedo, con incertidumbre, sin saber qué mierda pasa y qué va a pasar. Entonces yo estaba todo el tiempo en alerta, con estrés, de estar viviendo literalmente con un maltratador. Entonces me volví a sentir esa nena que vivía en la casa con su papá que era un alcohólico, un drogadicto, un violento. Y es que fue de terror, realmente. Pero ahí también siento que pude como soltar finalmente el patrón y decir, es que yo esto ya no lo quiero. O sea, tuve que pasar cada cosa, cada aspecto que no me gustaba de mi papá en carne propia, en sentirlo, en vivirlo, como para hoy en día poder decir, listo papá, o sea, te suelto. Literalmente como esa frase de Carl Jung que decía que si vos no integrás la sombra en un punto, esa sombra se repite constantemente en forma de destino. Y si yo no integraba toda esa parte oscura, toda esa parte decadente, toda esa parte sombría de mi papá, que obviamente, o sea, si yo viví toda una infancia con él, ¿cómo es que puedo pensar que algo de todo eso no se me va a quedar en mi piel, en mi corazón? Yo siento que para el momento donde integro toda esa herencia horrorosa que me había dejado mi papá adentro, ahí es cuando pude soltar. Mi idea de acá en más es empezar a hacer toda una serie de cosas que me pasaron en la vida y reflexiones que hice y que me costó aprender, como para, nada, generar una comunidad, sentir que todo lo que me pasó no fue en vano, sino que puede dejar una reflexión y una ayuda para la persona que lo esté viviendo o lo haya vivido, y así. Así que eso, estoy muy contenta por haber podido finalmente encontrar un lindo spot donde yo diga, wow, qué ganas que tengo de grabar acá porque me da el sol. Así que eso, voy a empezar a subir más videos a este canal. Y nada, suscríbanse, denle like. Me encantaría leer opiniones y reflexiones de lo que les pareció esta historia. Y así.